entienden. Mi hijo se está muriendo. Casi lo mataron, por favor. ¡Me necesitan! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Viniste a rematarlo, ¿verdad? Desgraciado. ¿No te bastó con lo que le hicieron a Salvador? Yo sabía que el Teca tenía que ver con todo esto. Pero no que tú estabas vivo, pinche indio. No eres así de arisca cuando trataste de engañarme para encamarte conmigo, ¿verdad? Dejamos un asuntito pendiente, huerca. ¿Eh? Y no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. ¿Ya ves? Llegó la fecha de morirte de a de veras. Antes de que jales ese gatillo, el chihuahua te va a volar los sesos, morra. Entonces nos morimos los dos. Tu guarro me vuela la maceta a mí, pero antes yo te plomeo el corazón. Chihuahua, estás apuntando en la dirección equivocada. Apunta para allá. Cumple el encargo que yo aquí no importo. Ya. Me hubiera comido esa tuna con espinas y todo antes de darle un plomazo. Pero te llegó la hora, prietita. Estas pichurrias la agarraron, ve. Yo tengo que inventarme algo para sacarte de esta postre. Tú y tu amiga también tuvieron que ver con el motín, ¿verdad? No pienso decirle nada. Esta es la última vez que vas a ver la luna. Con permiso, señores, voy a revisar a mi paciente. Pero ya hay 2 doctores allá adentro. No, imposible. Yo soy el médico de guardia. Es mi caso. ¿Identificaron a los otros Araceli está doctores? dentro, Joaquín. Ya te dije que primero me vas a tener que matar a mí. La única forma de que le metas un plomazo a Chavita es conmigo muerta. Pues entonces ni modo, ¿eh? Y contes que tú lo pedites. Esto tiene que ser una trampa. Doctor, llama a la policía para que manden refuerzos. ¡Corra, corra! Sí. Cierra la puerta. Si no, le meto un plomazo aquí en la cara. Órale. Afuera están mis hombres, ¿eh? De esta no salen vivos ninguno de ustedes. Pues ni nosotros ni tú, ¡Suéltala! No es más hombre el que se agarra a catorrazos, sino el que sabe cuándo retirarse, cabezón. No le hagas caso, Plutarco. Este güey igual nos va a matar a todos. Métele un plomazo en la cabeza. No va a poder matar a 3 a la vez. ¡Dispárale! Está haciendo daño. ¡Suélteme! Eres una prófuga. No tienes idea del infierno que te espera. Y dejaste 2 muertos en el camino. No vales nada. No la traten como si fuera un animal, pues. ¡Identifíquese! Yo soy Manuel Caicedo, el marido de la señora. ¡Dispárale, Plutarco! No te quiero lastimar. Este tipo es un asesino. Nos van a matar a todos. ¡Dispárale! Ya dejaron de escucharse los plomazos allá afuera. Si tus hombres hubieran sobrevivido, ya estuvieran aquí haciéndome tragar balas. Pues se mataron todos, porque tampoco veo ningún policía entrar por aquí, ¿eh? Nada más quedamos tú, yo, el chamaco y aquí. Mira, la prietita. ¿Te contó tu vieja que alguna vez fue mía? ¿Le contaste? Fíjate. ¿Le contaste o no? ¡No! ¡Hijo de la chingada! ¡No la toques! Adiós. Si esta está más tocada que las mañanitas. ¿A poco me la vas a cobrar como nueva? ¿Eh? ¿Tanto la quieres? ¡Ahí la tienes! ¡Te dije que
que había que saber bien cuándo retirarse. Pero no me entendiste, imbécil. ¡Un médico! ¡Le dieron a mi marido, por favor! Esa bala era para mí. Por favor, dime que no es grave, Plutarco, por favor. ¡No se nos puede pelar! Ahora sí te tengo, desgraciado. Ya te fregaste. ¡Levántate! Es que yo sé que usted la agarraron en plena fuga, pero es que no aguanta eso que le están haciendo, ¿viste? No tiene ninguna justificación, no puede, por favor. Que se lo explique a las autoridades qué estaba haciendo aquí precisamente en el momento en que su mujer se estaba escapando. ¡Agárrenlos! ¡Vámonos! No, es injusto. Suélteme, es injusto. Suélteme. ¿Están todos bien? Plutarco, ¿estás bien? Está bien. Agarramos uno de los hombres del cártel, pero ya vienen más policías en camino. El indio Amaro está vivo, Joaquín. Entró disfrazado de doctor, pero era él. ¿Qué? ¿Estás segura? Te lo juro. Yo a ese hombre lo conozco hasta las espaldas. Mira, le disparó a Plutarco. Vino, quería matar al niño y ellos fueron los que le metieron la droga. ¿Y dónde se metió ese güey? Se lanzó por la ventana. No debe estar lejos. Hay que buscarlo. Córrele, por favor. ¡Córrele, en Ya, por favor, respira. Todo va a estar bien, mi amor. Por favor. ¡Calé! ¡Vámonos de aquí! ¿Y nosotros? ¡No hay otros cuartos! El que no cayó muerto está preso. O lo están buscando. ¡Vámonos ya! Dale, vámonos. Me lleva, ya se nos pelaron. Aguas con eso, Tlacuache. Que no se me vaya a poner duro el cemento antes de que llegue mi invitado de honor. Tranquilo, patrón. No, por favor, por su madre, háblenle a mi mujer, háblenle a mi mujer, ella les va a dar todo. Hablando del rey de Roma. Aquí está lo que nos encargó, patrón. Señor, háblele a mi esposa, ella le va a dar todo lo que tengo. Soy muy rico. Las servilletas no hablan, ¿eh? Mira. Qué buena tela, ¿eh? Quítale la ropa. No, por favor, señor, se lo pido. Soy muy rico. Lo que quiero. Señor juez, yo no necesito su lana, por favor. Lo que quiero es que me cante una ranchera. ¿Quién le pagó para condenar a mi chulada? A Sarita Aguilar. No sé de qué está hablando. No, señor. Te voy a refrescar la memoria, pinguerejo. Condenaste a mi chulada a 25 años de cárcel y no tenías pruebas. ¿Quién es el infeliz que quiere ver a mi chulada pudriéndose en la cárcel? ¿Eh? Eso ya estaba perdido, no había nada que hacer, señor. No había nada que hacer. Perdido estás tú, que no te van a encontrar nunca más, pinguerejo. Vamos a darle un bañito a ver si se acuerdan. ¡Por su madre, no! ¡No! ¡Señor, por su madre! Por favor, no. ¿Sabes qué le pasa a un cabrón cuando lo bañan con cemento? Pues, ¿qué vas a saber, edad? Usted estudió leyes, no albañilería. Mire, cuando el cemento se empieza a secar sobre el cuerpo, lo primero que aprieta son los huesos hasta que... Eso es lo que le va a pasar a su cuerpecito si no habla. ¿No sabes de qué te hablo, cabrón? No, pues ya valió madres. A ver, bizcocho, aviéntale.
No lo encontramos por ningún lado. El indio se escapó. Cuando Sara se entere que ese cabrón está vivo, se va a retorcer del coraje. Todo lo que ella hizo para librarse de ese desgraciado no sirvió para ni madres. El cártel de Tijuana lo tiene muy bien protegido. Para la policía, para la prensa, para todo el mundo ese hombre está muerto. Si con el Teque esto ya pintaba para difícil, ahora con el indio vivo pinta para peor, caray. Quintanilla le mató un hijo al indio y no va a descansar hasta cobrarse con la misma moneda. Que Dios nos ayude, porque lo que se viene es una lluvia de sangre. Y esta vez no contamos con la señora. Tú no tienes por qué estar aquí. Así que mejor pide que llamen a un abogado. Ay, mami, pero es que en la vida solo sabemos dos cosas. Que nacemos y que morimos. Pero hoy me quedó claro otra. Y es que si vos te vas presa, yo me muero allá adentro con vos, ¿oíste? No, Manuel, yo te necesito afuera con Chava. Además, tú no tienes por qué pagar por algo que no hiciste. Estoy harta de que la gente que me rodea se friegue por mi culpa. Ahora sí me muele para siempre. A la fuga me van a echar más años encima. Nadie puede estar tan mal que no puede estar peor. Se sigue cumpliendo su maldición. Ni muerto me deja en paz ese indio infeliz. Cuando pienso que ya nada puede parar, apenas la tormenta está por comenzar. Vos sos mucho más fuerte que esto, ¿viste? ¡Señor! ¡Señor, por su madre! Entonces, señor juez, ¿ya va a soltar lo que sabe? ¿O se va a esperar a que el cemento le llegue al pescuezo, se haga duro y le reviente los huesitos? Un hombre me dio $1 millón para condenar a la señora Cero. Ábranse, cabrón. ¿Quién fue? Dame un nombre. ¿Tanta lana a cambio de qué? De no hacer preguntas y de refundir en la cárcel a la señora Cero. Trato hecho. Un anónimo me ofreció dinero si la condenaba. Nunca lo había visto y nunca lo volví a ver. Se lo juro, jefe. Qué triste. Qué bárbaro. En ustedes los del gobierno nomás uno no puede confiar. Son tremendos estos cabrones. No me puede matar. Me está doliendo. Soy un funcionario público muy conocido. ¿A poco? Pues a que no sabes qué. Esos son mi especialidad, cabrón. Órale, manitas. Termina de rellenar esta chingadera que ya me harté de escuchar pendejo. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡No! ¡Dámelo todo! ¡No! Sara, me dijeron lo que pasó. ¿Qué haces tú aquí? No puede acercarse a la reclusa. Estamos en medio de un protocolo. A ver, señor, soy Marcelo Doriga, jefe de operaciones de la DEA. Mientras se llevaba a cabo la fuga, solicitó un permiso especial del procurador para entrevistarme a solas con la reclusa Sara Aguilar. Es referente a un asunto internacional. Voy a revisarlo con el procurador. No muevan a nadie de aquí. ¿Te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre fugarte, Sara? Te van a doblar la pena y ahora sí te jodí. Estoy desde que hice un trato contigo y me entregué a las autoridades. Eso se escapó de mis manos por un simple berrinche del presidente. Ya te lo he dicho 1000 veces, Sara. Estoy segura de que esto es obra del Teca. A él no le va a temblar la mano para destruir la vida a mi hijo. Se está cobrando con Salvador lo que tú y yo le hicimos. De tu hijo despreocúpate. Yo me encargo de cuidarlo, te lo prometo. Hace mucho que dejé de creer en tus promesas. ¿Qué onda, güerejo? ¿Ya está secando el cemento, edad? Te lo dije y no me creíste. Te voy a inmortalizar, cabrón. Para
que vean en la televisión el día en que te partimos la madre literalmente. Ahora que te sabe el $1,000,000 que te embolsaste para pudrir a mi vieja en la cárcel, cabrón. El dolor va a empezar a ser muy cabrón. Ahora los huesos y al ratito los órganos. Dije la verdad. Había este hombre con una extraña ¿Un hombre con una extraña qué? cruz en la mano. ¿Cuál cruz? ¿Cómo era el tipo? Responde, más alto. ¡Ey! 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 No, pues ya se quiso petatear, patrón. No, pues ya valió. Una cruz en la mano. Patrón, las cosas no salieron bien en el hospital. Mataron a Chihuahua. El Nachito y el Bonifacio no hacen nada. O los agarró la DEA o se los cargó el payaso. ¿Y a Salvador? ¿A Chavita lo mataste como te pedí? El Mor sigue vivo todavía. Advertí, indio. ¡Ni un error más, cabrón! Estoy harto de tu pendejo. ¡Hasta la madre! Me metí en este pedo porque tú me dijiste que Sara iba a salir libre, cabrón. Me aseguraste que se estaba escondiendo de mí. Mírame, cabrón. Ahora te toca responderme con tu vida. ¡Traigan otro tambo! Y enciendan esos chingados que este cabrón le basta el compañero juez. Ya no tenemos más cemento, patrón. Ya no hay más. No, patrón. Mira. Entonces escoge tú, cabrón. ¿Cómo quieres saldar tu cuenta conmigo? Si me va a matar, hágalo con mi pistola. Va a morir con el filo de mi propio hierro. Espérate, ¿cómo así que ya me puedo ir si es que no quiero irme? Y además mi abogado no ha venido. No preguntes, Manuel. Lo importante es que estás libre. Pues sí, Sara, pero es que esto está muy raro, ¿ves? Raro no hay nada aquí, Caicedo. Ya hablé con el director del penal. Le expliqué que si estabas aquí era por mera casualidad y que no tuviste nada que ver con la fuga de Sara. ¿Ah, sí? Ahora resulta que salía de verte, ¿eh? No, mijo, yo no te creo ni el Padre Nuestro, ¿ves? No te la vengas a dar aquí vacancito conmigo. Manuel, por favor. Retírese, joven. Mis hombres lo escoltarán a la salida. Usted tiene 10 minutos con el hombre de la DEA. 10. No, espérate, soltame, todo bien. ¿Será que puedo tener 10 minutos con mi mujer o no? Manuel, cuida a Salvador. Mira lo mucho que lo amas y protégelo. No lo abandones. La gente del hospital me dice que vieron al indio Amaro. Entonces está vivo, ¿no? Sigue con el cártel de Tijuana. No vas a hablar y te vas a hacer el héroe, ¿verdad? En tu mundo tienen una manera muy peculiar de hacer cantar a la gente, ¿no? ¿Qué crees? Te tengo una muy buena noticia. Para casos especiales, como este, nosotros aprendemos muy bien de ustedes. Esta maquinita que ves aquí puede soltar un máximo de 800 voltios. Suficientes para freírte todos los piojos que traes en la cabeza. Y te tengo una muy mala noticia. Un fiambre como tú apenas aguanta 700 voltios. Apague las cámaras, esto no lo vamos a grabar. ¿Sabes cuál es mi bronca contigo? Que pese a todas tus te sigo queriendo. Ábrete la camisa, cabrón. Enséñame ese balazo que te metió la chulada. Híncate, cabrón. Ahora vas a tener 2 marcas. Una de acero y otra de Don Teca, cabrón, tu patrón. ¿Cómo es eso que dicen que un clavo saca otro clavo? La próxima vez que me vayas a fallar, indio, mírate esa marca y acuérdate que sin mí no eres nadie, cabrón.
más como me pagan, cabrón. ¡No me toquen, cabrón! ¡Yo puedo solo! Faltaba más. La cebolla lo cura todo. A ver, imbécil. ¿Quiénes secuestraron al hijo de la señora Cero? Ponle el máximo, súbele 800. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya es cártel de Tijuana! Si es verdad que el indio Amaro está vivo. Y él mismo mandó secuestrar al chamaco. Por órdenes del Teca. Le llenó la panza con metanfetaminas. Pero lo que necesito saber, imbécil, es dónde están ahorita, dónde van a estar mañana, dónde está el Teca, dónde está el indio. Eso es lo que quiero que me digas, imbécil. Prefiero que me mates. Eso no te lo voy a decir. Porque si no, ellos mismos me van a freír en aceite. Salvador sufre un infarto. ¿Pero qué dicen los doctores? ¿Se va a recuperar? Sara, eso no lo podemos saber. Hay que esperar a ver cómo reacciona. Y todavía me preguntas por qué intenté fugarme de aquí. ¿Tienes idea de lo que siento encerrada en este lugar sin poder hacer nada por mi hijo? Por supuesto que tengo idea. Pero lo único que lograste es que te aumentaran la pena. Entiende que pudiste haber muerto como la otra reclusa. Sara, lo que hiciste fue muy arriesgado. Y lo haré 1.000.000 de veces más. Sin mi hijo yo no tengo razón de ser. Por él soy capaz de matar. Eres una gran madre, Sara. Eso lo sé y te admiro. Créeme, me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo justificar todas tus acciones, pero en este camino te juro que he aprendido a entenderte. ¿De qué hablas? Yo solía pensar que todo en la vida era blanco o negro. Hasta que apareciste tú y me quitaste la venda de los ojos. Sara, tus acciones no han sido las correctas, pero tu capacidad de sacrificio, tu amor de madre, eso está mucho más allá de todo. Es admirable. Eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, Sara. Y quiero que sepas algo. No ha pasado un solo día en estos 5 años, donde yo no sienta culpa, porque yo a ti te fallé. Sí. ¿De verdad me quieres ayudar? Necesito que me hagas un último favor. Espérate, ¿cómo así que el indio Amaro vivo? ¿Y cómo hizo esa pichurria para mantenerse escondido hasta ahora? No solo vivo, sino más perro que nunca. Les juro que nunca le había visto un odio tan grande en los ojos a ese pinche engendro. ¿Será que sí regresó de la tumba? Sara, mi amor, por favor. Es que esos indios saben de brujería y de madre y media. Esta se me pone la piel chinita. No, pero espérate, si el mismo presidente mostró la foto del muerto, yo no entiendo en qué hueco se metió esa rata todos estos años. Pobre chavita. No lo podemos dejar solo nunca más. Tú tienes todos los teléfonos de la gente del Teca pinchados, ¿verdad? Sí, así es, pero ¿sabes qué? Si en todo este tiempo no hemos tenido noticias de este piro del indio es porque el Teca también nos tiene chuzado, ¿oíste? Abrámonos de acá. Hay que llevarnos al pelado y esconderlo antes de que estos manes vuelvan por él. Joaquín fue a hablar con Quintanilla. Él nos tiene que ayudar a poner a Chava a salvo de estos hijos de la fregada del Teca y su gente. Igual tenemos que estar prevenidos más que nunca. Indio culo.
Nalgas prietas. Nos estuvo viendo la cara todo el tiempo. A la ley y a nosotros, a todos. No, si no hubiera sido por Plutarco y Araceli, el chavo está que no la termina de contar. Voy a sacar a mi sobrino de ese hospital, porque ni los inútiles de la DEA pudieron detener esos perros. No, Miguel, mi sobrino está muy grave. No lo puedes sacar del hospital. Puede ser peligroso. Peligroso es el hospital, Josefina. Los hombres del Teca nos fumigaron con plomo ahí. Casi matan a Plutarco. ¿Ves? Por eso necesitamos sacar a Chava y ponerlo en un lugar donde nadie sepa que está. Miguel, sin querer escuché, yo creo que debes dejar al chamaco ahí. Si le pasa algo, te van a echar la culpa. ¿Ahora vas a opinar de mis asuntos, cuñada? Esto no son cosas de viejas, ¿eh? Te lo digo porque se me removió el fantasma de la muerte de mi marido. Tú sabes que cuando se lo quebraron... A mi hermano se lo quebraron porque se sentía inmortal. Si Gabriel hubiera aceptado mi protección, ahorita estuviera vivo. Mira, te voy a pedir que mientras vivas en esta casa, no te metas en mis asuntos. ¿Estamos? Estamos. Con permiso. Josefina, prepara el cuarto del fondo para tu sobrino. Como tú digas, mi amor. Vamos a contratar médico y enfermeras para que lo cuiden día y noche. Tragabalas, yo. Ya váyanse por el chamaco. Y el que la cague, traga plomo, ¿entendiste? ¿Entendiste tú también? Bueno, Joaquín, acompáñalos. Y platicas con Araceli. Sí, señor. ¡Échenle ganas! Para luego es tarde, no se nos vaya a adelantar el Teca. ¡Vámonos! Esto de ser madre sí es que es un oficio muy mal agradecido. A los peladitos les salen 3 pelos en el pecho y ya se creen los dueños de la casa. Eso sí, buenos para mandar. ¿Y para juzgar? Para juzgar la tienen bien gruesa. No todo lo que se mata por ellos. Mamá, gracias por aplancharme la camisa, pero ya te dije que yo ¿Podías qué? ¿Hacerlo solo? No, claro. Claro, como sos huérfano no te queda de otra, ¿no? Pero fíjate que no te voy a dejar ir a una entrevista con la camisa arrugada. Pobre y sin madre sí, pero bien presentadito, ¿me oís? Que sea un malagradecido que por lo menos se te note en la cabeza que tenés madre. Ya quité eso de huérfano de la planilla. Pero vos sos el que va a pedir trabajo donde el procurador. Vos sabrás lo que se tiene que decir y lo que no. Mamá, ya te dije por qué lo hice. Tienes antecedentes muy graves y me puedes joder. Y ya no te alteres. No te estoy diciendo nada que no sea verdad. Yo llevo años trabajando como una mula, sin quejarme de quién soy ni de dónde vengo. Orgullosa. Y con eso me alcanza para vivir honradamente, para pagarte a vos los estudios y para tener la conciencia tranquila para que no tengas de qué avergonzarte, ¿me oís? Joaco. Joaco, qué bueno que me llamas. ¿Cómo siguió Salvador? ¿Qué? Ay, Virgen Santa. Sí. Sí, yo espero que me llames. Chao. ¿Qué pasó? Que la gente del Teca asaltó el hospital y a Salvador casi lo matan. No, esto es lo último que le faltaba a Sara. Mandé a reforzar las medidas de seguridad del penal. De aquí no te escapas hasta que cumplas con tu sentencia completa, Acero. Ya les dije que no lo hice por valiente. Tengo un hijo fuera que corre peligro. ¿Por qué no pensaste en él cuando te uniste a trabajar a los cárteles de la droga? Bienvenida a la tumba. ¿La tumba? Pensé que este lugar era un invento de las presas. No, no es un invento. Le decimos así porque aquí se viene a morir. ¿Cuánto tiempo me van a encerrar aquí? Lo suficiente como para que se te olvide hasta tu nombre y te conviertas en un fantasma. Usted no tiene hijos, ¿verdad? Sí, pero no soy un criminal. Además, te tengo una sorpresa para que no te aburras. Señor director, todo esto fue una trampa para que esta vieja se escapara. Yo no maté a Consuelo. Ella se lanzó al vacío para que empezara el motín. Vas a estar mucho tiempo a solas con Sara para convencerla que te diga la verdad. Una sola declaración de ella y te saca de la tumba, Makoki. Sara, la pena automática por intento de huir es de 10 años, lo que se suma a tu sentencia. Tú no sales de Puente Grande hasta dentro de 30 años. Espero que ambas disfruten su estancia aquí. Vámonos.
No hay nadie. Acaban de cambiar de turno. ¿Es ahorita o nunca? Vámonos. Joaquín nos están esperando allá abajo con los guarros de Quintanilla. Rápido, rápido. Bueno, vamos, parcerito. Vamos a agarrarnos las dos ahora sí. A tu mamá no le tocó fugarse hoy. Pero vos sí. Sí, ya, de una. Vamos. Oye, que se vamos. Nos fuimos, hijo, nos fuimos. ¿A dónde llevan ese paciente? Estamos trasladando al paciente de la 302 a la unidad de cuidados intensivos. Es una emergencia, señorita. Vámonos. ¿A dónde creen que llevan a Salvador? ¿Ya oíste al director? ¿Tú me sacas de aquí o te trituro el pescuezo? Diles la neta. Diles que todo fue parte de un plan. Que la Consuelo se estaba muriendo de cáncer y por eso se lanzó al vacío para echarme a mí la culpa de que se había muerto. Me duplicaron la sentencia por tu culpa. Si no les cuentas, te voy a sacar las palabras a patadas. Hasta que te mueras. Me harías un gran favor. Si quieres, empieza a patearme por la cabeza. Si me borras todos mis recuerdos, ya no podrán dolerme más. ¿Y no te vas a defender? Yo te dije que lo mejor es que me mates de una vez. Te voy a matar muchas veces. Una por cada año que me clavaron de más. Ve, socio, cálmate que nosotros te podemos explicar. A ver, el mismísimo indio Amaro trató de matar a Chavita hoy. El muy chingón no estaba muerto. Y si no es porque Plutarco recibe ese balazo, yo también estaría muerta. Estamos enterados de todo eso. Por eso estamos aquí. Vamos a llevar a Salvador a un sitio seguro. ¿Sitio seguro? Ay, Poligringo, por favor. Yo a ti no te creo ni los buenos días. Oíste, mijo, al pelado hay que protegerlo y a vos te está quedando grande este camello, Tú no vas a venir a decirme cómo hacer mi trabajo, Caicedo. ¿O quieres que te recuerde que gracias a tu intento fallido de fuga, a Sara le acaban de clavar 10 años más de cárcel? ¿Qué? ¿Sara trató de escaparse? A ver, ¿cómo que 10 años? ¿Cuándo pasó todo eso? ¿Querés golpes al hígado? Hacele. ¿Qué tal si empezamos 5 años atrás cuando le prometiste a Sara un pacto que ni siquiera pudiste cumplir? Ve. No, empecemos con tu... Ay, bueno, ya, párenle los dos. En este momento, lo único que importa es Chavita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí parados sacándonos los trapos mientras el chamaco se muere? ¿O nos esperamos a que regrese el indio, el teca y toda su gente? A Salvador lo vamos a trasladar al hospital militar. Ahí el acceso está restringido y ni el indio ni el teca van a poder llegar a él. Y quiero que sepan que es un favor que me pidió Sara. Socio, grabate esta. Más te vale que a Salvador, el pelado, no le toquen un solo pelo mío. Mi niño, ¿no sabes cuánto me gustaría saber rezar en este momento? Ve, parcerito, vos sos un acero. Vas a salir de esta, ¿oís? Y más temprano que tarde te vas a reunir con tu mamá. Muchachos, escóltenlo. Te quiero mucho, mami. Yo más, mi amor. ¿De quién son esos ojitos? Tuyos. Tú ya no estás sola, mamá. Yo te voy a ayudar porque yo también soy un acero. Ya llegó la comida, princesa. Si es que a esta porquería se le puede llamar comida. ¿Que te dejes sorda de la paliza de anoche o qué? Ni crees que te voy a llevar tu plato, ¿eh? Te crees mucho para este mundo, ¿no? Seguramente estabas acostumbrada a tener sirvientas. Ah, ya tú si no quieres comer, mejor para mí. Una cosa sí te advierto, ¿eh? Ni se te vaya a ocurrir morirte. Que no pienso cargar con otro milagrito como el de la Consuelo, que se suicidó y me la echaron encima.
Ya todo está listo para esta noche, Mario. Por supuesto que no voy a ir a esa fiesta. Y no se hable más, Plutarco. ¿Cómo crees que te voy a dejar solo aquí, así con ese brazo? Mi amor, solo fue un rasguño. Ay, no, ni siquiera puedo. Mira cómo estoy. El cuerpo me tiembla solo. Y así no puedo cantar para Mario Casas ni para nadie. Araceli. Mario Casas es el empresario más importante de este país. Y estoy seguro que medio México va a estar ahí. Además, necesitamos la lana. Es que no tengo cabeza, ¿no entiendes? Mira, ni siquiera pego un ojo en toda la noche. Todo el tiempo pensando en Sara, en Salvador, en el indio. Por Dios, Plutarco. ¡Esa es la que está viva! Ya sé, ya nos explicaron los de la DEA que el indio se escapó después de que el CEMEFO tomó las fotos. Ay, sí. Ya sé que no es ninguna brujería ni nada. A ver, siéntate, por favor. Esto está horrible. Entiéndelo, yo ando como de pésame. Ando como con un sobresalto entre pecho y espalda esperando una mala noticia o algo. No nos va a pasar nada. Lo peor ya fue. Pero lo mejor que le puede pasar a la señora Acero por ahora es estar presa. Punto. Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Ay, cuando escuchaba esa rola en el radio, nunca pensé que te iba a conocer en persona. Y mira nomás, que fue de esa gran señora de acero a la que le escribían todos esos corridos, ¿eh? Respóndeme, perra. Dime qué se siente tenerlo todo y luego no tener nada. En la noche nos juntábamos todas las presas a ver las noticias sobre la number one de la mafia. Te mataron a tu marido, a tu papá, a tu mamacita. Hueles a muerte, Sara. Todo lo que tocas se va directito al panteón. Cuando pase el tiempo, todos se van a olvidar de ti. Hasta tu familia. Así nos pasa a todas nosotras aquí en este hueco. Y ese hijo del que tanto hablas, pronto va a ser su familia, su mujer, sus hijos, y te va a olvidar. Lo único que tendrás serás tu nombre en su acta de nacimiento. Después de que lo saquen, se lo llevan al pozolero, que lo disuelva. No quiero que quede un solo diente del juez. Patrón, acá le hablan. Acá le están hablando. ¿Qué de nuevo? Interceptamos a la convicta en el intento de fuga. Estamos averiguando si hubo complicidad interna. Nombre de la convicta. Sara Aguilar Bermúdez. Mira nomás, pinche avispada. Se estaba fugando la chulada. Sara iba a venir directo a mi casa. Usted dirá, patrón. ¡Indio! Te mandé llamar porque hoy es una noche muy importante. Y para que veas que no te guardo ningún rencor, te voy a dar otra oportunidad. ¿Eh? ¿Qué quiere que haga, patrón? Ya lo sabrás, ya lo sabrás. Ponte tu mejor tacuche y me acompañas, ¿eh? ¿Eh?
Señor presidente, ya está lista su agenda de esta mañana y aquí están las noticias más importantes. La noticia más importante es que tu hermana quiso fugarse de Puente Grande. ¿Está en la calle? ¿No? Lo intentó, pero no lo logró. Organizó un motín. Bueno, una joya tu hermanita. ¿Cómo está Sara? Viva, por ahora. Lo que hizo le ganó que la mandaran a la celda de castigo y 10 años más de condena, por supuesto. Eres una mujer con suerte, Berta. Mucho más de lo que puede decir tu hermana. Los canadienses ya están en el hotel. Pedí que se reforzaran los 2 primeros anillos de seguridad con un tercero en la misma frecuencia de onda. ¿El sistema de detección de metales? Ya está instalado y las pantallas están puestas para la presentación. Ya terminé de editar el video que me pediste. Es importante que todos se enteren porque Pharma Casas es el laboratorio número 1 de este país. Esta noche va a cambiar la historia de los laboratorios farmacéuticos fuera de la frontera de México. Y va a crecer nuestra firma como nunca lo imaginaste, Aldama. ¿El salón privado? Preparado para recibir a los invitados especiales. Es muy importante que nadie vea al presidente. Nadie. Así está previsto. Lo único que no termino de entender es ese grupo de música que pediste para amenizar la fiesta. ¿Lo dices por lo de la banda de Araceli y sus ángeles? Vi un video en YouTube. Me parece una banda bastante folclórica para mi gusto. Claro. ¿Y qué mejor manera de entretener a los chinos y a los canadienses que con lo mejor de nuestra música folclórica mexicana? ¡Anímate, Aldama! También tenemos a los alacranes del norte. ¿O esos tampoco te gustan? Confía en mi estrategia. Tampoco te queda otra. Para eso te pago y muy bien. ¿Qué pasa? Ay, deja el show para luego, señor Acero. Ya duérmete. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, no. No te vayas a morir aquí, por favor. ¿Qué te pasa? Ahora sí me va a cargar la fregada. ¡Guardias! La señora de acero.